Bienvenidos a esta sesión del curso de optimización lineal. En este caso vamos a analizar cómo se pueden exportar los resultados que se obtienen en GAMS a un archivo Excel. Habíamos visto anteriormente cómo se pueden representar en un archivo de texto, un archivo plano, pero en muchos entornos, en muchas empresas se usa el Excel intensivamente, entonces mostremos cómo se pueden sacar los resultados también al Excel. No solo leer los datos, sino también sacar los resultados. Entonces, en este ejemplo que voy a relatar, se ilustra cómo, bueno, cómo leer los datos desde el Excel y crear un archivo GDX, que es el formato de datos de GAMS. Luego, digamos, cómo se pueden leer los sets y los parámetros que están ahí en el Excel, o sea, cómo leer los datos en el Excel, hacer la fase de ejecución y cómo escribir ahora esos resultados de nuevo en el formato GDX, que es el formato de GAMS, y luego extraerlos del GDX y transformarlos al Excel, a la hoja de cálculo Excel. Entonces, en el problema se muestra un problema clásico de transporte. Hay dos plantas, Riobamba y Quevedo, y se tiene que abastecer a mercados en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y se tienen como datos la capacidad de producción semanal de las plantas, la demanda semanales de los mercados, la distancia en kilómetros entre orígenes y destinos y un factor del flete que es cuánto nos cuesta por kilómetro y por tonelada métrica el transporte. Y se busca el plan de distribución óptimo semanal. Bien, entonces esos serían el problema, y aquí nosotros tenemos los datos, ¿no? Entonces aquí están la tabla de distancias desde las plantas de Riobamba y Quevedo y los mercados en Quito, Guayaquil y Cuenca, las capacidades de las plantas en toneladas métricas semanales, la demanda de los mercados en toneladas métricas por semana y el factor del flete, $9 por kilómetro por tonelada. Muy bien, entonces ahora vamos a GAMS. Entonces, el modelo es un modelo estándar, entonces necesitamos los sets, que sería I para plantas, J para mercados, los parámetros, que sería este vector, que sería la capacidad de las plantas, que depende del índice I, el BJ, que sería la demanda del mercado J, y DIJ, la distancia desde la fábrica en I hasta el mercado J en cientos de kilómetros. Y también tenemos un escalar, que sería el F, que sería el flete, en dólares por cada tonelada y por cada cientos de kilómetros. Bueno, entonces para leer los datos del Excel, ya habíamos hecho antes una práctica. Leemos entonces en este caso el set I, el set J, el parámetro A, el parámetro B, el parámetro D y el escalar F, ¿no? Entonces, estos que están en un archivo de Excel que lo habíamos revisado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el set I está en la hoja datos desde el A3 hasta el A4 en el Excel, que sería justamente aquí el índice I, que son las plantas, entonces está en A3, A4, que es Riobamba y Quevedo, ¿no? Está aquí, ¿no? Igual el índice J, que serían los mercados, estaría desde el B2 hasta el D2, que sería Quito, Guayaquil y Cuenca. Aquí está entonces I en la hoja datos desde el A3 al A4 y está en filas, por eso el heredín vale 1. Y el J está desde el A11 hasta el A13 y está en filas, por eso el heredín vale 1 también. Entonces miren, el parámetro J está desde el A11 al A13, que sería Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Con el heredín igual a 1. También pudimos haber puesto el parámetro J desde el B2 hasta el D2, pero ahí tendríamos que poner el CDIN igual a 1 para indicar que están en las columnas los valores del índice J.